Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Academia del Oro. El día de hoy con un invitado de lujo, una persona experta en inversiones y apasionado en comunicar al público este apasionante mundo. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Manuel Arenas. Manuel Arenas Roca es economista de la Universidad de Lima y cuenta con un diplomado en inversiones alternativas de Harvard University. Actualmente se desempeña como analista de inversiones senior, combinando su experiencia técnica con la pasión por la educación financiera. Vive en Chile hace 7 años y cuenta con casi 20 años de experiencia en el rubro. Además, se desempeña como creador de contenido e influencer en el ámbito financiero y bursátil, donde ayuda a las personas a entender el mundo de las inversiones y a tomar decisiones financieras más informadas. El día de hoy voy a estar conversando con Manuel sobre la crisis financiera mundial y cómo esto afecta tu bolsillo. Le vamos a preguntar cómo podemos protegernos de ello, pero sobre todo, cómo hacer para invertir y evitar los errores frecuentes que cometemos en las inversiones. Acompáñenme en esta entrevista especial. Bienvenido, Manuel, ¿cómo has estado? Qué gusto verte nuevamente. ¿Cómo va todo? Muchas gracias, Juan. Acá bien, todo bien, felizmente, un poco de frío, pero estamos aquí andando para hablar un poquito de lo que nos gusta, que es la coyuntura y todo lo demás. Sí, yo no sé hasta dónde va a ser un poquito lo que vamos a conversar porque hay mucha tela que cortar. Creo que hemos tenido un principio de año muy loco, muy disparatado con todas las bolsas a nivel mundial, con la economía, con la incertidumbre. Así que yo quiero que comencemos conversando un poco de cómo has visto este inicio, digámoslo así, del 2025 a nivel económico mundial. Un poco inesperado en realidad, porque de una u otra manera lo que se sabía era que Trump iba a venir a empezar una guerra comercial, que es lo que ahora todos básicamente estamos hablando. Sí. Pero la idea era que Trump se peleara con los chinos en teoría, más no con todo el mundo y por sobre todo con los aliados, porque históricamente los europeos eran los amigos de Trump, América de una u otra manera, el Reino Unido, y nos sorprende lanzando aranceles para todo el mundo. Entonces, no solamente era China. ¿Y qué pasa? Que el mercado de una u otra manera, cuando salió elegido Trump, comenzó a subir por una serie de factores porque también ya tenía interpretado o asumido en el precio que iba a haber una guerra comercial, pero solamente con China. Ajá. Pero en el momento en que no solamente es China, sino también Japón, uno de los mayores tenedores de su deuda, el Reino Unido, Europa como tal, y todos los demás países, es ahí donde el mercado no tenía asumido eso. Ok. Y es ahí donde comienza todo este miedo de que qué va a pasar con los aranceles, ¿no? Para entender un poco qué cosa es el arancel, porque es una palabra media rara. Ok. El arancel es básicamente un impuesto al comercio. Y este impuesto que se le pone al comercio es lo que genera que de una u otra manera tanto importadores o exportadores pongan ciertas salsas en sus precios que terminan pagando nosotros, los consumidores. Entonces, al pasar esto, hay una serie de situaciones que es el primer temor, que es el inflacionario. Van a subir los precios, va a aumentar la inflación. Si hay inflación, vamos a tener menos poder de compra, y si tenemos menos poder de compra, vamos a comprar menos, y si compramos menos, el dueño de la empresa o el del negocio va a dejar de contratar a más personas, y si dejan de contratar a más personas, la gente no tiene plata a fin de mes, y si no tienen plata a fin de mes, eso acarrea en una recesión. Ah. Ok, vamos a tratar acabaste de tirar mucha carne sobre la parrilla y vamos a tratar de partir esto en pedacitos para ver cómo nos lo vamos masticando y cómo lo vamos comiendo. Bien, efectivamente, todo país tiene que hacer importaciones. Nadie produce el 100% de lo que necesita su gente, así que está ese comercio internacional. Compramos de otros países, le vendemos a otros países y existen acuerdos comerciales. Y dentro de esos acuerdos comerciales, algunos son libres de impuestos, como en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea con Chile, que sí es hecho en Europa, está el Euro One, que nos permite tener acá cero taxes, sin impuestos al importar, y nosotros también tenemos la posibilidad de mandar sin impuestos a otros países. En ese entonces yo recuerdo que para Estados Unidos lo podíamos hacer. Cuando cambia ese tema de los aranceles, entonces, automáticamente aumenta el precio de las cosas porque hay un impuesto adicional. Entrar al país significa pagar más.
¿Estamos de acuerdo? Correcto. Recuérdanos cuáles fueron los aranceles que colocó Trump a nivel de los países. Por lo general, a toda Sudamérica prácticamente un 10%. A Japón le puso otro arancel, aproximadamente un 20%. A Vietnam le puso un 46%, que igual también es un socio comercial. A China le puso inicialmente un 34%, después subió un 85%, después subió un 105% y después terminó en 145%. Una locura. Y así sucesivamente. El único país en el cual sí escaló. Por eso cuando suben los aranceles y el otro responde, se llama la escalada de la guerra comercial, porque uno dispara arancel y el otro le responde y sucesivamente. Y Europa tenía un 25%. Y es allí donde entra el tema, ¿no? Porque hay una serie de acuerdos comerciales que inicialmente inclusive los principales eran Canadá y México, que eran los socios por naturaleza de Estados Unidos también, y les ponen aranceles. Y es allí donde justamente se genera este miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Los precios van a aumentar. Uno puede decir de repente, no, un 10%, es muy poco. Pero estás pasando de un 0 a un 10%. Es bastante en realidad. Ok, pero Manuel, para que la gente también lo pueda comprender, esta escalada de aranceles entre Estados Unidos y China, uno diría, pero bueno, pero ellos allá que se maten solos, nosotros acá en Chile no estamos involucrados en eso. Y si le colocan un impuesto a los productos chilenos porque lleguen a Estados Unidos del 10%, finalmente son los estadounidenses los que van a tener que pagar más, nosotros no. Pero en la realidad, ¿cómo aplica eso? ¿Cómo afecta esta escalada de precios internacional al mercado local? Hay una palabra que resume todo: globalización. La globalización hace que de una u otra manera a nosotros nos afecte todo lo que pueda suceder en el mundo. Para partir, el valor del aceite subió cuando inició también la guerra entre Ucrania y Rusia. Estaba a miles de kilómetros, no tenía nada que pasar con nosotros, pero Rusia era uno de los principales países, Ucrania, de granos en el mundo. Sí. Nos terminó afectando también en la importación de aceite y otros granos adicionales. El precio del pan, etcétera, comenzaron a subir. Que Estados Unidos y China estén pasando una guerra comercial, de repente uno dice, no, a ellos nada más les importa, no a nosotros. Pero termina sucediendo una cosa bastante importante. Si se pelean ellos dos y van a tener una merma en el crecimiento económico, crecen menos. Y si crecen menos, por ejemplo, en el lado de los chinos demandan de nosotros mucho cobre. Y nosotros, el PIB chileno está expuesto en un 55% de las exportaciones al cobre. Entonces, definitivamente, el estornudo que le pueda dar a China, para Chile puede ser una neumonía. Ay, Dios mío. Entonces, ahí es donde realmente podemos entender qué puede suceder. Entonces, si hay una guerra comercial, va a suceder que elevan los aranceles. Por lo general, uno debería esperar que este impuesto adicional que se le dan a ciertos productos, el que produce no se lo transfiera al consumidor, pero en la realidad no es eso, en realidad sí se lo termina transfiriendo. Entonces, los insumos comienzan a venir cada vez más caros, y si están cada vez más caros, de una u otra manera, eso nos termina afectando a nosotros. ¿Cómo? Vamos a hablar en un momento de los productos, pero enfoquémonos en el cobre. Si China crece menos, el cobre comienza a caer. Y si comienza a caer el cobre, significa que Chile, que vende cobre, recibe cada vez menos dinero, que es divisa extranjera, llámese los dólares. Ok. O sea, si recibimos menos dólares, ¿qué pasa con los productos que escasean? Aumentan de precio. Entonces el dólar comienza a escasear porque hay pocos dólares y aumenta de precio. Eso genera que el dólar se dispare acá en Chile. Nos cueste a nosotros más pesos para cambiarlo a dólares. Eso genera inflación. Claro, porque entonces todo lo que importamos y traemos con dólares, pues directamente nos va a costar más pesos comprarlo, por ende los precios suben directamente. Correcto. Efectivamente, entonces, un problema que tenga China y que baje su producción, baja la demanda de cobre de Chile, afecta la divisa del dólar y por ende afecta los precios, y eso significa que la señora que me está viendo o el amigo que me está viendo en ese momento en pantalla va a tener que comprar los productos un poco más caro. Y así no suben los sueldos, ¿verdad que no? No, totalmente. Tu capacidad adquisitiva pierde valor. Y lo más interesante, Juan Carlos, en este momento es que, por ejemplo, una empresa que es Temu, muy conocida. Temu, sí, por internet. Compras por internet, cosas más baratas, vasitos, mesas, etcétera. Sí. Aumentó sus precios ya por el impacto de los aranceles.
Ok. Entonces imagínate a un emprendedor que se dedica a importar desde China, que compraba de repente un producto a $1 para venderlo a 2, mañana ese producto de $1 le puede costar $2. ¿Cómo tú transfieres acá en Chile ese aumento al consumidor? El consumidor no te va a entender que le estés aumentando, no le va a importar que tú pagues más por importación. Él quiere seguir pagando los $2 que tenía antes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dejan de vender y hay menores ingresos. Y también cuando el dólar está alto, por ejemplo, como están más caros los productos, eso se llama inflación. Y la inflación acá en Chile tiene una repercusión muy directa en la UF. Claro que sí. Ya acabamos de entrar en otro terreno. La UEF. ¿Cuál sería el efecto de toda esta guerra económica, de esta globalización, entonces, en la UEF para las personas que están pagando su crédito hipotecario, para las personas que están pagando un arrendamiento, para las personas que están cubriendo los estudios de sus niños en UEFs? ¿Cuál sería el impacto para ellos? Es un impacto negativo en el sentido de que al aumentar cada vez más la UF, mi poder adquisitivo, que es en pesos, no es en UF, termina siendo menor. Yo termino destinando más de mi mensualidad en pagar un determinado bien que cada mes está aumentando. Y en Chile ya está pasando eso. Ok. El Banco Central ya decidió mantener la tasa del 5% justamente, lo cual significa que de una u otra manera el costo del crédito se va a mantener alto. Los depósitos a plazos te van a seguir pagando lo mismo, pero un crédito cada vez va a estar más alto todavía. Esto lo hace el Banco Central con la esperanza, la expectativa de que el crédito en el país se reduzca, de Sí, que la gente se endeude menos. correcto. La tasa de política monetaria o TPM es una herramienta de política monetaria que usan los bancos centrales para poder controlar un poco el gasto del consumidor. Tipo una mano invisible que no es tan invisible. ¿Por qué? Porque si tú necesitas un préstamo para tu empresa a 1%, probablemente te vas a prestar 5 millones, 10 millones, 100 millones, a 1% está algo aceptable. Pero si mañana ese mismo crédito, ese mismo millón de pesos te sale a una tasa del 5% o del 10%, tú la vas pensando. Claro. Y si en 3 meses más la inflación sigue subiendo y el Banco Central sube más la tasa, tú la vas a seguir pensando. Entonces, de una u otra manera, el subir la tasa te encarece más el valor del dinero y tú te la piensas. Piensas no gastar de repente en el corto plazo. Ajá. Y es por eso que ahí, al no gastar, los precios de una u otra manera van a comenzar a bajar. Ok. Bueno, hemos visto cómo efectivamente el mercado ha bajado bruscamente las acciones y muchas cosas, pero también hay instrumentos que vienen fuertemente al alza. Te podría mencionar, por ejemplo, uno, el oro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el oro está aumentando de la forma que está aumentando? Porque hay algo que se llama activo de refugio. El oro por naturaleza es un activo de refugio. Hay 5 activos de refugio hoy por hoy en el mundo. 5 Sí, activos de refugio. Vamos a mencionarlos, por favor. ¿Cuáles son? es el dólar, porque normalmente cuando hay una crisis nos metemos a tener nuestro dinero no en pesos chilenos, no en soles, no en reales, sino en dólares todo. Ok. Hay una confianza común en este billete verde, como que no va a perder, entre comillas, el valor de la moneda local. Luego está los rendimientos de los bonos del Tesoro americano a 10 Ok. años, porque Estados Unidos en teoría siempre va a pagar sus deudas, ya que está también denominada en dólares. La tercera sería el yen japonés, porque es una economía que de una u otra manera no es tan consumista, es más ahorrativa. Ok. No despilfarran, no mueven su política monetaria de manera brusca. La cuarta, Suiza, el franco suizo. Hay un dicho que nadie se mete con Suiza. Suiza es el país neutral siempre en todos los eventos geopolíticos. Ok. Y el quinto es el oro, Y el por quinto es el oro. naturaleza. Sí. Luego el patrón oro. El oro es el activo por naturaleza y por excelencia, protector de inflación y obviamente activos de refugio. Y es muy interesante igual, Juan Carlos, porque no mucha gente lo habla, pero en los últimos años el oro ha rendido inclusive más que el Standard & Poor's 500. Sí.
es algo muy interesante. Uno diría, no, el oro no sube tanto como... sí, sube de manera paulatina, poquita, etcétera, pero el año pasado rindió más que el oro, el anteaño también, y los últimos 6 años rindieron más que el Standard & Poor's 500, que de por sí ha tenido un rally alcista bastante interesante. Lo anecdótico de este año es que en solamente 3 meses ya el oro estaba subiendo un 30%. 10% mensual. 10% mensual prácticamente, si uno quiere sacar lineal, ¿no? Ajá. ¿Por qué se da este movimiento con el oro? Por varios factores. Sí, y ojo, Sí. quiero que me expliques por qué se hace fenómeno, porque me mencionaste 5 activos de refugio: el dólar, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el yen japonés, el franco suizo, pero ¿estos otros 4 activos han subido de igual manera? No. No. Entonces, ahora sí quiero que me expliques por qué el oro se sale del parámetro de los otros 4. El yen japonés y el franco suizo han subido. Sí. De menor manera, pero han subido. El dólar y los rendimientos y los bonos no. Porque obviamente estamos hablando de una guerra comercial. Se está dudando de la hegemonía norteamericana con toda esta guerra comercial. El solo hecho de ver a Estados Unidos peleándose no solamente con sus enemigos clásicos, sino también con sus amigos, con sus aliados, genera la incertidumbre de que si Estados Unidos pueda permanecer siendo el dominante a nivel mundial. Y esto genera una cierta inestabilidad hacia otros activos. Porque si bien los 5 son activos de refugio, en las crisis no necesariamente los 5 tienen que subir. Los flujos de dinero siempre van de un lado para otro. Bien. Es más, hay una correlación inversa entre oro y el dólar. Y el dólar, sí. Normalmente no es 1, pero es 0,82 de ratio, en el cual significa que si el dólar disminuye, el oro tiende a subir. ¿Por qué? Porque si el dólar baja, mi capacidad adquisitiva en dólares aumenta. Yo tengo la posibilidad de tener más dólares y puedo comprar más oro. Entonces, mi precio del oro aumenta. Si el dólar comienza a subir de precio, me es más caro comprar dólares, puedo comprar menos dólares, puedo comprar menos oro y el oro tiende a caer. Entonces siempre hay esa correlación. Para que en casa se puedan hacer una idea de lo que Manuel nos está diciendo, si nosotros pudiéramos montar un gráfico de línea del oro y del dólar en el mismo periodo de tiempo y los sobrepusiéramos uno encima del otro, prácticamente veríamos ochos, unas figuras de ochos constantemente. Correcto. Figuras de ochos más grandes, ochos más pequeños, pero eso significa que cuando uno subió, el otro bajó y se van haciendo estas figuritas de ocho si se montaran. Yo he hecho ese ejercicio y se da, es perfecto, es una cosa precisa. Sí, es muy interesante porque esto no es algo de ahora, es algo que siempre se ha dado por lo general, ¿no? Y adicionalmente a esto, el dólar ha venido disminuyendo fuertemente, el oro ha comenzado a aumentar, pero no solamente por esta guerra comercial, de por sí ya los grandes países, los grandes fondos de inversión, inclusive antes de la asunción de Trump, ya venían demandando oro físico. Y esto es lo más interesante, porque normalmente el oro se transa en las bolsas de comercio, en la Sí. de Londres o en la de Chicago. Pero pasaba que antes de la elección de Trump, ya los países comenzaban a demandar oro físico, o sea, querían tener su oro físico. Al punto, por ejemplo, que trasladaban mucho oro de Europa hacia Estados Unidos. Las bodegas de oro en Estados Unidos estaban repletas y los barcos iban y sacando oro de Europa y trasladándolo hasta Nueva York. Y esto es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sacas el oro físico, también estás limitando la oferta. Y al haber menos oferta, entre comillas, de oro, obviamente lo que escasea tiende a aumentar de precio. Pero llega Trump y se comienza a pelear prácticamente con todo el mundo y esto genera la incertidumbre. Entonces, cuando hay una incertidumbre de que si toda esta guerra comercial va a generar inflación, recesión, colapso económico, yo digo, ok, yo tenía mis acciones que venían subiendo fuertemente, las tecnológicas que me iban dando un rendimiento de 30, 40, 50% anual en promedio, yo siento que estas van a comenzar a caer, yo no quiero ser el último que cierre la puerta, yo vendo rápidamente y con ese dinero, como veo que también el dólar se me está debilitando, Ajá. yo no quiero solamente tenerlo cash. ¿Qué hago entonces con mi divisa? Compro oro. Compro oro. Compro oro. Y todos se volcaron nuevamente a comprar oro como una especie de activo de refugio. Ok. Y eso es lo que ha estado haciendo que el oro, que en teoría
a fin de año podía haber rendido un 30%, ya a finales de marzo y mediados de abril ya estaba en un 30%. Tal cual, porque efectivamente en el 2024 alcanzó a rendir poco más del 30% y ahora en el primer trimestre ya volvió a alcanzar ese número. Bien, ahora vamos a bajar todo esto, toda esta economía global, todo este, no sé si decirlo, desastre, vamos a decir historia que está ocurriendo, esa historia económica, vamos a aterrizarla a las personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Bueno, tú no eres tan común y corriente porque tú entiendes mucho de esto. Es como yo, a las personas que nos están viendo. ¿Qué podemos hacer para protegernos, para cuidarnos un poco? Porque efectivamente la globalización llega a el bolsillo del consumidor. Quieran o no, los efectos de la guerra comercial va a sentirse en tu bolsillo. Manuel, danos algunas estrategias para cuidarnos un poco, para protegernos. ¿Cómo debemos ver ese panorama? Lo primero, siento yo que debe ser informarse. Es súper clave. Porque en estos momentos, por ejemplo, voy a entrar a otro tema, voy a hacer una pequeña introducción. Ok. En estos momentos de incertidumbre es también donde aparecen las aves de rapiña. A querer justamente, ven que el oro está subiendo y comienzan a aparecer esas falsas empresas de invierte en oro, compra oro aquí, compra cobre, compra acciones de Codelco, inclusive cuando Codelco ni siquiera cotiza en bolsa. Pero ¿qué pasa? Las personas comienzan a ver, Codelco sí es chilena, voy a comprar acciones de Codelco y terminan siendo estafadas. Ajá. Primero, por eso siempre es bueno informarse, ¿no? Ok. Estar muy informados para saber cómo sacarle provecho a esta época. Hay algo muy interesante. Los mercados, como en la vida, tienen ciclos. Esta crisis que está pasando en este momento eventualmente va a desaparecer y nuevamente va a venir un auge económico y más adelante va a volver a suceder. Entonces, primero hay que entender, hay que informarnos que esto es un escenario que, si bien no nos gusta pasar, pero es un escenario que estaba dentro de las posibilidades que podía acontecer. En ese sentido, creo que una persona debe armar una cartera en la cual pueda protegerse con diferentes instrumentos, ¿no? No soy asesor de inversión ni nada por el estilo, pero sí lo ideal siempre se habla que una parte de tu capital debe estar destinado a posesiones en oro, porque es de una u otra manera un activo que en el largo plazo mantiene su valor. Hablando también de las inversiones inmobiliarias, inversiones en acciones, etcétera. Pero para partir creo yo que siempre debe haber una parte muy importante de nuestro portafolio en esto. ¿Y cómo adquiero oro? Vamos a ver, tú te manejas muy bien en el tema de las acciones y del mundo bursátil, pero yo quiero oro físico, no quiero oro en un computador, no quiero oro en un papel, en un dígito en la pantalla, yo quiero oro físico. ¿Qué sabes tú cómo se puede adquirir oro? Ya no hay tantas barreras como antes, eso es lo más importante. A veces una persona piensa, acá tengo que tener miles de dólares para poder comprar o no, y ahora se puede comprar de diferentes tamaños, de diferentes gramos, etcétera. La más clásica es el Banco Central. Uno puede ir al Banco Central y comenzar y comprar ciertas cantidades de oro. Otras son empresas también las cuales se dedican a vender oro, en las cuales uno puede justamente comprar diferentes lingotes de diferentes tamaños. Justamente la empresa Aurus vende también oro, entonces uno puede acercarse a este tipo de empresas y comenzar a armar un pequeño patrimonio en oro, sabiendo que de una u otra manera tiene el oro físico, y obviamente que hay que saber guardarlo, que no se les pierda, pero saber comenzar ya a armar un patrimonio desde ya. Luego también están las clásicas, yo lo colecciono, monedas de oro, monedas conmemorativas, el 100 años de la independencia, el 200 años, etcétera, siempre sacan alguna moneda conmemorativa. Y la otra opción puede ser también invertir en acciones de mineras de oro o algún ETF, que es un fondo cotizado en bolsa, un Exchange Trade Fund, que replique el movimiento del oro, que también te puede ayudar a tener exposición a este commodity. Ok, así es. Y hago la cuña porque hay que hacerla, que efectivamente con Aurus en cualquier parte del país se puede comprar oro de diferentes tamaños. Y eso va desde un décimo de onza, Manuel, que hoy por hoy son como 300 dólares, $300 aproximadamente un décimo de onza a partir de allí. Y un dato muy interesante, que tienen custodia gratuita durante 6 meses. O sea que no tienes que pensar en dónde lo vas a guardar. En Aurus se puede guardar completamente gratis el oro durante 6 meses. Aparte del oro,
¿Qué otra estrategia nos puedes dar? ¿Qué otro tips nos puedes dar para ver cómo nos resguardamos un poco del tema económico actual? Bueno, hay diferentes maneras. Una de ellas también, por ejemplo, es comenzar de una u otra manera a tener cierto porcentaje de nuestras divisas en dólares. Porque también cuando hay crisis, sobre todo países que dependemos tanto de economías grandes, y si esas economías entran en recesión, nuestra divisa va a comenzar a valer menos. Entonces, tener un dólar en estos momentos puede ser una inversión también en el largo plazo, sabiendo que de una u otra manera el dólar tiende a apreciarse. Ahora, no es como una inversión como tal, el dólar simplemente es tener una exposición a una divisa extranjera también, en caso de. La otra es, a mi parecer, una buena inversión también en el tema accionario. Las acciones a mí me encantan, es lo que yo me dedico toda Sí. la vida y me parece que estos escenarios son los mejores también para poder aprovechar ese tipo de crisis. ¿Por qué lo digo? Porque fíjate, Juan Carlos, que ahora estamos pasando 2025, esta, entre comillas, crisis de bolsa. La bolsa cayó un 7.7% en este año. Ok. Pero hasta hace unas cuantas semanas atrás, la bolsa había llegado a un menos 17%. Y la anterior vez que pasó eso fue en el 2022, ¿sí? Cuando la inflación estaba muy alta y se pensaba que el 2023 iba a haber una recesión que nunca llegó y la bolsa se desplomó 26% y volvió nuevamente a subir. La anterior al 2022 fue el 2020, algo que tú y yo conocemos, la pandemia. La bolsa cayó en un solo mes 36%. Me acuerdo. Y luego volvió a recuperar en B corta. La anterior al 2020 fue el 2018, guerra comercial 1.0. Trump y Xi Jinping también se volvieron a pelear, se lanzaban aranceles, pero eran solamente los dos países, nada más. Ok. Y se lanzaron aranceles, la bolsa cayó un 24%. Llegó diciembre del 2018, se dieron la mano y la bolsa volvió a subir. El anterior a ese 2018 fue el 2016. Brexit, también sucedió lo mismo. La anterior, y así sucesivamente. Si uno se da cuenta, cada 2 años en promedio, 2 o 3 años, hay algún evento que hace que los mercados se desplomen y nuevamente después de ello vuelve la recuperación. Para mí, que ya vengo conociendo estos movimientos cíclicos, más que asustarme, lo veo también como una oportunidad. Pero para aprovechar esas oportunidades, la persona tiene que entender cuál es su horizonte de inversión, que sea capital de riesgo y que sepa que esto es renta variable. Y poder aprovechar sí las oportunidades de comprar algunas empresas que estén a precio descontado. Bien, hoy por hoy es muy fácil comprar acciones. Existen muchas compañías en Chile en donde tú fácilmente puedes comprar una acción, pero el tema con las acciones tiene que ver mucho con la emoción de la persona, porque uno ve cómo la gente sale corriendo a comprar acciones cuando están en su precio más alto y salen despavoridas a venderlas cuando están en el precio más bajo. Se necesita un poco de valor emocional para poder manejar el mundo accionario, ¿o no? Sí, hay una imagen, por ejemplo, que a mí me hizo mucho sentido, ¿no? Decía Bitcoin a 100.000 y había mucha gente haciendo colas comprando. Era una caricatura en realidad. Y después al costado había un puestito que decía Bitcoin a 80.000 y un par de personas nomás comprando. Igual en las acciones, a muchas personas les gusta comprar cuando las bolsas están en máximo, cuando todos saben que la acción está sobrevalorada, cuando todos comienzan a hablar de ella, etcétera, recién se sienten seguros. Pero lo que uno tiene que tener siempre para la inversión es un plan de inversión. Un plan de inversión. Hay que ser muy metódicos con la inversión. Cuéntame más de eso, por favor. Porque, por ejemplo, yo no sé si hoy día el oro que está en 3.300 va a seguir subiendo a 3.700 el próximo mes o va a caer a 3.100. Pero lo que sí veo en toda la historia es que el oro ha tenido un precio alcista, como el Standard & Poor's 500, como el Nasdaq, como el Russell, como el Dow Jones, como como el IPSA, etc. En el largo plazo tiende a aumentar. Pero entonces, lo que yo no puedo saber es cuándo va a haber una crisis, lo que yo no puedo saber es cuánto va a durar una crisis, pero que lo que normalmente sí puedo saber es que normalmente los mercados recuperan. Ok. Eso sí lo sé. Lo que tú me estás diciendo es que ten la esperanza, la fe de que esto va a pasar y va a ser próspero nuevamente. Siempre y cuando uno invierta en empresas que son sólidas, consolidadas, no en una empresa que recién tiene menos de 3 años, que no es dominante en su mercado, etcétera. O sea, ¿cuál es la probabilidad que una empresa que el día de hoy está teniendo márgenes altísimos, ventas grandes, la top 1 en su segmento, en una crisis pueda quebrar?
versus una empresa del mismo sector que recién tiene 3 años de funcionamiento, que todavía tiene mucha deuda. Hay más probabilidades que la que tiene mucha deuda termine en una quiebra, en una recesión económica que la otra. Sí. Entonces, claro, por eso siempre es bueno saber en qué empresas estoy invirtiendo en un periodo de crisis, ¿no? Por eso hay que ser metódico, hay que saber. Y ahí puedes armar muchos planes. El famoso dollar cost average, que lo que hace es comenzar a comprar un poco acá, un poco el siguiente mes, el otro mes. Entonces, ¿qué hace? Te da lo mismo si el precio del activo subió o bajó. Haces un precio promedio. Haces un precio promedio y es una estrategia maravillosa, o sea, definir siempre lo que vas a comprar todos los meses sin importar qué precio esté en ese momento, porque al final del periodo tú tienes el mejor precio que te da el promedio. Ahora, voy a sintetizar un poco todo lo que hemos conversado porque los temas han sido muy interesantes y estuvimos hablando de cómo la economía global afecta realmente nuestro bolsillo y cómo hay algunas formas de cuidar un poco nuestros ahorros, nuestras finanzas. Hablamos de la adquisición de oro, hablamos de la adquisición de dólar y hablamos de la adquisición de acciones. Eso es lo que llamamos una especie de cartera diversificada. Evidentemente podemos hablar mucho más al respecto, pero englobando estas tres, el oro, el dólar, las acciones, las personas que tienen la posibilidad de comenzar a ahorrar o a invertir, cuando entran en este mundo cometen muchos errores. Se cometen muchos errores y se pierde dinero, mucho dinero también. ¿Tú podrías señalar a la audiencia cuáles son los tres principales errores que se cometen cuando uno comienza el proceso de inversión y cómo cuidarnos de ellos? Sí, por lo general ahora que estamos en un mundo de las redes sociales, en la cual yo también, por ejemplo, comparto contenido, la peor decisión que una persona puede tomar inicialmente es creerle a una persona que tiene rápidamente las cámaras y que está diciendo, yo estoy comprando esto. Ok. Y la compran muchas veces a algún creador de contenido que simplemente dijo un valor de una acción que le gustó, un activo que le gustó, pero no saben a qué precio compró esa persona, cuándo la compró, cuál es su perfil, cuánta cantidad de dinero tiene. No hay mucho conocimiento a tras bambalinas de esa inversión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a invertir porque simplemente escuché que fulanito invirtió en, no sé, pongámosle, en Tesla, por ahí estoy teniendo el peor error financiero, porque yo estoy comprando simplemente porque la persona lo dijo y yo no hice ningún tipo de análisis. Ni de investigación, ok. Claro, de repente a esta persona le gustaban los Tesla, de repente a esta persona le gustaba Apple, le gustaban todos los productos de Apple y él simplemente le gustó comprar y siempre le ha gustado comprar porque de repente compró el año 2010 a $6 y ahora está en 200. A esta persona le va a dar lo mismo si mañana se cae 50%, Ajá. porque va a estar en 100 y él compró en 6. Pero yo, que escuché a la persona que está comprando este tipo de acciones, me puedo puedo terminar teniendo una caída de un 50% en mi inversión y yo no sé qué está pasando y lo primero que va a pasar es que voy a decir, caí en una estafa, que es lo que normalmente dicen, y ¿qué van a hacer? Van a vender sus acciones por miedo. Claro. Y cuando ya tú vendes por miedo, imagínate que aceptaste un 50% de pérdida, tú en tu siguiente inversión tienes que rentar un 100% Para recuperar la pérdida. solo para Ni siquiera para recuperar. ganar. Exactamente, solo para recuperar la pérdida. Entonces, el tomar decisiones porque otra persona lo hizo, creo que es la primera mala decisión de invertir. Ok, no te dejes guiar por supuestos gurús o haz tú tu investigación. No dejes que otro decida por ti. Siempre investiga. Esa es la primera. La segunda. La segunda, conoce tu perfil de riesgo. Ok. Conoce tu perfil de riesgo y conoce tu horizonte de inversión, porque es clave. Porque imagínate que me pasó a mí. Yo en el 2010, por ejemplo, comencé a hacer un portafolio de inversión de largo plazo. Y en el primer trimestre salió una noticia en el 2011, por ejemplo, que el Standard & Poor's por primera vez bajaba el rating o la calificación de la deuda de Estados Unidos de AAA a AA. La bolsa y algunas acciones se cayeron un 34%. Esa fue mi bienvenida al mercado en ese momento. Pero cuando yo veo esto y digo 34%, yo estaba en Santa Marta. Dije, voy a llamar a Lima para vender todas mis acciones y porque no quiero perder más.
Ok. Estaba quitando el modo avión, estaba a punto de llamar y Y era una inversión a largo plazo. Exacto. Y cuando yo quito el modo avión, digo, pero ¿por qué me estoy asustando por algo que está pasando en 3 meses Sí. si mi plazo de inversión de esta es a 25 años? Ajá. Yo agarré, puse nuevamente el modo avión, me tiré al mar. Pero, y ahora uno dice, Pensando en mi 34%. claro, y ahora ¿qué pasa? Estamos Ajá. 2025, perdón, ya han pasado 2025. 15 años. Y Pero la rentabilidad que has tenido ha sido Claro. importante. Pero todavía faltan 10 años más. Ok. Entonces, hay muchas personas que entraron a invertir en febrero de este año y están con una rentabilidad de repente, por ejemplo, en Tesla, menos 60, menos 40%, una Nvidia, menos 30%. Y dicen, oye, pero si Nvidia es la número 1 en el mundo, ¿cómo que yo comencé a invertir y menos 30%? Porque hay ciclos y justamente lo agarró en el pic. Entonces, cuando no tienes tu plan establecido, lo que vas a hacer probablemente, y sobre todo si no has estudiado, vas a cerrar esa operación y saliste del plan, rompiste el plan. Entonces hay que Ok. respetarlo. Entonces, número 2, el plan del plazo en el tiempo y el perfil de riesgo. Se nos está acabando el tiempo. Vámonos con el tercero. Invertir en empresas confiables. Invertir en empresas confiables. Por lo general que estén supervisadas, reguladas por el ente local, la SMF, por ejemplo, que estén supervisadas por las unidades correspondientes, etcétera. O sea, siempre invertir en lugares que realmente tú puedas contrastar, tú puedas ver que existen físicamente también, que tengan oficinas acá, que tengan cuentas locales a nombre de empresa, no a nombre de persona. Es clave para que no seas acreedor a una potencial estafa también. Perfecto. Muy bien. Manuel, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero la audiencia de seguro va a querer continuar conversando contigo. Por favor, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo hacen para ponerse en contacto contigo, para seguir tu contenido, para seguir la información que tú brindas? Bueno, yo creo contenido en Instagram, me pueden seguir como manuel.finance. Estoy allí siempre compartiendo noticias de mercado. Lo más interesante es que sin ningún tipo de sesgo, simplemente hablo la información que hay en el mercado. ¿Para qué? Para que puedan tener herramientas para una correcta toma de decisiones a futuro y sobre todo inviertan informados, que es lo que más me importa. Bien, y el último minutico, si yo tuviera que pedirte un consejo que valga oro para la audiencia, tu consejo de oro en un minuto, ¿cuál sería? Estudien y no se dejen guiar por otras personas. Ustedes son los tenedores de su dinero. Muy bien, Manuel. Tengo para ti este presente. Muchas Es una botellita de vino que espero que puedas disfrutar con tu pareja en casa. Muchas gracias a ti por venir y por tener la disposición de compartir todo tu conocimiento con la audiencia. De verdad que me encanta mucho encontrarme nuevamente contigo. Espero que hayas disfrutado el programa. Se nos fue muy rápido el tiempo. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias también a ustedes que nos están acompañando. Espero que hayan disfrutado también mucho este programa y sobre todo que hayan aprendido de una persona que tiene tanto conocimiento y tanto que entregar como Manuel Arenas. Los espero en un nuevo capítulo de la Academia del Oro. Soy tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao. Dios, mi querido Manuel. No estamos así, oye, se me fue más.